Bueno, continuando con el proceso de socialización del plan de emergencias, damos inicio a lo que corresponde a la brigada contra incendios. Tal vez una de las brigadas más importantes en conjunto con la de evacuación y rescate, y que de una u otra manera, a diferencia de la de primeros auxilios, es más fácil que tengamos un desenvolver y una acción importante en el plan de emergencias, porque muy seguramente lo de primeros auxilios siempre se trata de encaminar a que se cuente con los recursos para una posible atención, pero adicionalmente casi todos esos procesos se le deben dejar a personal especializado del área de la salud. Entonces, por lo que el tema de brigadas de contraincendios y de evacuación y rescate que ya vimos previamente es muy importante en este plan de emergencias. Brigada de evacuación y de contraincendios. Es importante tener en cuenta que básicamente tiene que ver con el desenvolver y un correcto desarrollo de la utilización de no solo de los equipos como son unos gabinetes, como son unos extintores, sino que adicionalmente hay un proceso de verificación, hay un proceso de mantenimiento, de fortalecimiento de capacidades y que adicionalmente del componente teórico. Entonces es algo que nosotros vamos a empezar a ver. Básicamente pues los incendios suele reconocerse de manera fácil y sencilla. Es muy importante tener en cuenta el comportamiento del incendio en una unidad habitacional o en un espacio cerrado específicamente. Entonces esto tiene que ver con que si bien el incendio por lo general suele manifestarse en la parte inferior de las viviendas o del recinto, de la bodega, del cuarto de mantenimiento o el espacio específico, es importante tener en cuenta que si bien las llamas se van a encontrar en la parte inferior, muy seguramente también vamos a encontrar en otros lugares esporádicos, pero el comportamiento como tal del incendio es direccionado a que en las partes superiores se va a acumular grandes concentraciones de gases tóxicos, en donde si bien no son gases tóxicos como tal para el recinto, sí son para las personas, y adicionalmente también se encuentran grandes concentraciones de vapores calientes. Entonces tenemos una fluctuación de varios componentes que son altamente perjudiciales de diferentes maneras para el cuerpo humano. Y adicionalmente, siempre se trata de que por la parte inferior, que son las partes que tienen una mayor concentración de aire, de oxígeno, es por donde se debe realizar el proceso de evacuación. Posteriormente, tenemos tres componentes base del fuego. ¿Listo? Entonces, el primer componente, hablamos de calor. Siempre tiene que haber una fuente generadora de calor, que si bien puede ser natural, también puede ser artificial. Entonces es muy importante tener eso presente. Tenemos material combustible. Entonces, ¿cuál puede ser el material combustible? Por lo general nos asociamos a que el material combustible puede ser lo que son derivados del petróleo, como lo que es gasolina, CPM, tiner, alcoholes, y no necesariamente el material combustible tiene que ser este, sino que el material combustible puede ser plástico, pueden ser sillas, pueden ser telas, pueden ser adicionalmente mesas de madera, de plástico. Entonces, básicamente muchos de los componentes que si bien ya hemos socializado con las brigadas, hacen parte de una unidad habitacional o hacen parte de los lugares de trabajo dentro de la copropiedad, es fácil encontrar amplia variedad de material combustible. ¿Listo? Y el tercer componente base del fuego tiene que ver con el oxígeno. Entonces es de vital importancia que el oxígeno siempre va a ser encontrado en cualquier lugar. Y es indispensable para que esta triada del fuego se pueda desarrollar y de una u otra manera genere básicamente lo que conocemos como la llama, la flama, el fuego. ¿Listo? Sin embargo, no todos los fuegos son iguales, o no todos tampoco, mejor dicho, como entre fuegos hay unas diferencias que básicamente no dependen ni de la fuente de calor ni del oxígeno, porque pues son fuentes básicamente como
unilaterales que no tienen ninguna diferencia, sí depende del material combustible que lo compone o que lo origina. Entonces, si bien tenemos un clase A que hace componente de materiales como sólidos comunes, madera, textiles, cartón, papel, gomas y plásticos, es importante tener en cuenta que el fuego clase A con el clase B son los que más tienen algún ritmo de presencia. ¿Eso qué quiere decir? De que son los fuegos que más se presentan, los más usuales y que básicamente pueden ser los que más fácilmente tienden a desarrollarse dentro de la copropiedad, ya que son elementos que se encuentran de manera sencilla en la recepción, en los parqueaderos, en los salones sociales, en las oficinas de administración, y no solo en esos lugares, sino que todos estos elementos se encuentran en amplias gama de variedades de productos dentro de las unidades habitacionales. Posteriormente tenemos el clase B, y que prácticamente el fuego clase B es el producto del derivado de los petróleos. Entonces aquí tenemos como combustibles inflamables, gases, gasolina, CPM, alcoholes, thinner, solventes, pinturas y básicamente todo tipo de derivado del petróleo. Entonces es importante identificar que también estos se pueden presentar en grandes proporciones en zonas de parqueo y adicionalmente en algunas oficinas de administración, cuartos de bombas, cuartos eléctricos o subestaciones eléctricas, y adicionalmente en algunos cuartos de empleados en donde se manejan grandes concentraciones o medianas concentraciones de productos químicos para el mantenimiento general de la copropiedad u otro tipo de actividades. Tenemos el fuego clase C, que ya es el que involucra todo el tema de componentes eléctricos. Entonces es muy fácil que se presenten en áreas como la recepción, ya que en la recepción tenemos concentración de monitores, cableado eléctrico, tenemos cafeteras, tenemos dispositivos para cargar los teléfonos móviles, los radioteléfonos, y todo este tipo de componentes hace que sea muy latente presentarse un fuego por clase C. Y adicionalmente, oficina de administración, tenemos equipos de cómputo, monitores, cargadores, tomas eléctricas, regletas eléctricas y todo tipo, digamos, de complemento eléctrico que puede desencadenar un fuego de clase C. Y adicionalmente, las unidades habitacionales también se puede presentar en áreas como los cuartos, estudios y la cocina. Posteriormente tenemos un clase D, que involucra ciertos tipos de metales sólidos y adicionalmente algunos aspectos como lo son el potasio, el titanio y el sodio, que finalmente pueden desencadenar un incendio bastante violento, pero que básicamente este fuego clase D suele presentarse en ciertas actividades económicas y no es de objeto, digamos, como de gran intervención con respecto al tema de unidades residenciales. Y tenemos un fuego clase K, que no está en esta diapositiva, pero que siempre lo he recalcado con las personas que hacemos parte de las brigadas de emergencia. Entonces, el fuego clase K suele presentarse en áreas en donde se encuentra presencia de aceites tanto animales como vegetales. Entonces, por lo general suele presentarse un extintor para fuego clase K en zonas como plazoletas de comida, en restaurantes, cocinas, y que no debemos limitar a que se presente este tipo de incendio en alguna de las unidades habitacionales por el mal manejo o por el manejo de altas temperaturas en los aceites de origen vegetal y animal al momento de realizar procesos de cocción de alimentos. Si bien es importante este equipo como lo es el extintor, también es importante aprender a identificar cuál es el material combustible originador del incendio y que a su vez pueda direccionarnos y encaminarnos a la correcta utilización del equipo extintor. Entonces, es por eso que los extintores tienen unos colores identificativos, porque tienen unos componentes diferentes internos, tienen unas maneras diferentes de manejarse y adicionalmente, si se utiliza un extintor de clase, digamos, de agua en un fuego de pronto que se origina por aceites minerales o animales,
no va a tener un correcto impacto en la mitigación del incendio y obviamente de eliminar estos puntos de calor. Entonces es importante tener presente las características básicas de los extintores. Y si bien tenemos extintores rojos y amarillos, que son los que más se suelen identificar, tanto en la copropiedad como en otro tipo de áreas, es importante tener en cuenta que estos extintores suelen llamarse multipropósito. Pero entonces, ¿qué es ese tema de multipropósito? Básicamente se llama multipropósito ABC. ¿Eso qué quiere decir? Que nos hace parte de poder intervenir los fuegos clase A, clase B y clase C. Fuegos clase A, recordemos que son los compuestos por todo este tipo de materiales como lo son telas, cartones, papel, madera, plásticos, que son elementos que hacen parte cotidiana de cualquier espacio de vida cotidiana. Que recordemos de que el incendio clase B son todos los componentes derivados del petróleo, como combustibles, solventes, pinturas y demás agentes que componen este tipo de sustancias. Y el fuego clase C es el originado o desencadenado por todo este tema de componentes electrónicos. Entonces es muy importante que el extintor clase, el rojito o el amarillo ABC, nos sirven para estos tres tipos de fuego. Pero básicamente tiene una diferencia en el actuar del incendio clase C. ¿Por qué? Porque si bien se puede presentar, por ejemplo, en una oficina como la administración o en un lugar como la recepción que tiene grandes cantidades de componentes eléctricos, es importante tener en cuenta que estos extintores, van a tener un impacto importante y muy seguramente van a lograr tanto controlar el incendio como la emergencia como los puntos de calor. Pero los equipos como son televisores, computadores, equipos celulares, regletas y demás equipos eléctricos o electrodomésticos, podríamos llamarlo también, van a quedar totalmente obsoletos. ¿Por qué? Porque el polvo químico seco suele tener un efecto oxidante en los componentes de cada uno de estos electrodomésticos. Entonces es de vital importancia saber qué extintor va a ser el que voy a tener en esos lugares, porque si bien estos me sirven, no son recomendados en este tipo de lugares, ya que muchas veces suele poderse rescatar el equipo como tal. Y adicionalmente muchas veces es importante poder contar con esos backups de información. Entonces muy seguramente si tenemos servidores, como por ejemplo el servidor que guarda las grabaciones de las cámaras de vigilancia y se utiliza un extintor ABC, muy seguramente ese servidor va a quedar inservible y no es posible tener ese backup de esa información. Si tenemos en la oficina de administración una información contable, administrativa, durante bastantes años en un computador, es importante también que no se puede utilizar estos extintores ya que dañan los componentes y hace imposible rescatar cualquier tipo de información. Sin embargo, para este tipo de oficinas o de lugares que cuentan con alta concentración de equipos eléctricos y electrodomésticos, se debe contar ya no con un extintor blanco de Solcaflam. Recordemos que por el acuerdo de Montreal, este equipo, esta sustancia realmente que hace componente de este extintor, ya está totalmente restringida, de tal manera que hace unas proyecciones de que al año 2040 este tipo de componente que hace parte del extintor de Solcaflam ya no tenga circulación en el mercado. ¿Por qué? Porque estos extintores de Solcaflam y realmente su componente interior son sustancias altamente nocivas para la capa de ozono y tienen un efecto importante de generar componentes contaminantes que degradan y aportan obviamente al crecimiento del calentamiento global. Es por eso que ahorita se reemplaza por un extintor rojo que se llama gas carbónico. Ese extintor de gas carbónico obviamente tiene unos costos mucho más altos con respecto a los demás extintores y tanto su proceso de recarga es más costosa, pero no aportan contaminantes al medio ambiente,
no tienen un factor de incidencia directo en el calentamiento global y adicionalmente son los que ahorita están reemplazando el Solcaflam y que adicionalmente este extintor de gas carbónico tiene una gran capacidad de reducir los daños a los componentes eléctricos o a los electrodomésticos mismos. Sin embargo, tenemos también unos extintores como el que tengo aquí presente, que es el de agua a presión. Este extintor básicamente tiene los mismos elementos que cualquier otro tipo de extintor, pero ¿qué marca la diferencia? Que el extintor de agua es recomendado para lugares que también tienen alta concentración de materiales reciclables, como lo son el cartón, como lo son el papel y algunos plásticos. De tal manera que este tipo de extintores suelen verse en altas cantidades en lugares como son papelerías y bibliotecas. Tenemos un aspecto muy importante y es que el extintor suele presentarse muchas veces en la copropiedad, pero no siempre sabemos cómo se realiza el manejo eficiente de este recurso. Entonces, antes de realizar un manejo de que muchas veces es ineficiente y no aporta realmente lo que se necesita para la emergencia, en este momento vamos a realizar una revisión de sus partes, de sus componentes y aprender la utilización de este recurso. Entonces, es importante siempre que la administración con sus residentes y la brigada contra incendios tengan muy bien el inventario de la cantidad y ubicación de los extintores en la copropiedad. Posteriormente, se debe saber muy bien cuáles son las partes del extintor, de tal manera que podamos hacer un correcto uso de este equipo. Entonces, empezamos con que tenemos un cilindro o recipiente principal, que es toda la parte externa y que compone prácticamente el 95% del equipo. Entonces, todo esto es parte del cilindro. Pero el cilindro debe encontrarse sin abolladuras, sin golpes, sin oxidaciones que pueden llegar a representar que el equipo se encuentra en mal estado. Tenemos un agente extintor, como ya bien lo decía, es el componente interior, que básicamente marca la diferencia de cuál es el agente extintor que voy a utilizar para qué determinada clase de fuego. Entonces tenemos que en este caso el agente extintor es el agua. Tenemos que en el gas carbónico, pues obviamente hablamos de este mismo componente, que hablamos de polvo químico seco para los extintores multipropósito ABC. Posteriormente tenemos un agente expulsor. Si bien tenemos un extintor, básicamente podríamos imaginar que el 80% de la capacidad del extintor hace parte de ese agente, pero que esta parte, este otro 20% de la capacidad del recipiente, se encuentra que es un agente especial que me ayuda a que el agente extintor pueda subir por parte del mecanismo de expulsión. Ese mecanismo de expulsión es un tubito que podríamos encontrar de manera interna y que es por el cual el agente extintor, en este caso el agua, va a realizar su egreso. Posteriormente tenemos una boquilla o corneta que podemos identificarla fácilmente en cualquier extintor. En el caso tenemos una boquilla o corneta y un suministro también mediante una manguera de egreso. Sin embargo, en muchos de los extintores se presenta esta misma presentación. En el de gas carbónico, que es el que estamos implementando en ya muchas administraciones, se encuentra una pequeña manguera y una corneta bastante grande, porque el gas carbónico tiende a ser bastante frío y debe protegerse a la persona que lo manipula. Y adicionalmente extintores como los amarillos y los rojos multipropósito tienen una corneta pequeñita que puede realizar su acción, o adicionalmente presentan una manguera y una corneta al otro extremo. Posteriormente tenemos un manómetro, que es como el que yo les digo a cada una de las brigadas, suele llamarse el relojito, pero es tal vez una de las piezas más importantes del extintor y que desafortunadamente todavía no se tiene una
debida apropiación de cómo es el manejo de este recurso. Entonces, si bien tenemos un manómetro, es importante identificar que hacia la mano derecha tenemos una presurización por encima de lo normal, que hacia el lado izquierdo, en la parte roja, tenemos que el extintor no está correctamente cargado, no tiene la cantidad suficiente de agente extintor, y por eso se conoce que es un extintor despresurizado. Y posteriormente tenemos una franja verde que siempre por lo general tiene una concentración de 150 psi, que es la presión ideal que debe tener el extintor, de tal manera que cuando se encuentra en verde se encuentra en un adecuado nivel de agente expulsante, de agente extintor, y que va a salir en la presión correcta que se necesita para controlar un incendio. Entonces es muy importante siempre que entre las inspecciones programadas que se realizan a los equipos extintores, incluyendo los gabinetes, se verifique muy bien en dónde está realizando la marcación el manómetro del extintor. Tenemos posteriormente en la parte 7 una manija de disparo y en la parte 8 una manija de transporte. Entonces, manija de disparo es la superior y la manija de transporte es la inferior. ¿Por qué manija de transporte? Porque en esta parte es donde se debe transportar el extintor, no realizarlo de la manija superior, ya que esta puede manipular, si se manipula de manera incorrecta, puede desencadenar la activación del extintor y puede representar un riesgo para la persona. Es por eso que también los extintores se cuelgan de esta manija. Posteriormente tenemos una manguera, que ya les hablaba de la manguera, que no suele presentarse en todos los tipos de extintores, y tenemos ya el pin de seguridad. Pin de seguridad que vemos en esta parte es esta llavecita que nos impide que al momento de yo hacer esta acción la manija de activación baje totalmente y se active el extintor. Estas pin de seguridad es importante siempre verificar lo que se encuentra anclado mediante cuerda a la manija de transporte y que adicionalmente cuente con su respectivo rosario, ya que son elementos que el rosario como el pin de seguridad suelen ser elementos que muchas personas quitan de los extintores o los dañan, y ante cualquier accidente o que el extintor se caiga de su soporte, si no cuenta con el pin de seguridad y el rosario, puede activarse de manera violenta, desencadenando algún accidente tanto a la infraestructura como a las personas. Y tenemos ya la parte como tal fija, que es de donde se cuelga el equipo extintor en los ganchos. Posteriormente vemos que cada uno de los extintores es importante que tenga su respectiva señalización para que se pueda identificar cuál es el agente extintor principal de este equipo, que recordemos que en este momento tenemos agua a presión. Y adicionalmente, si ya sabemos que el componente es agua, ya sabemos para qué tipo de fuego funciona específicamente. Adicionalmente, es importante tener en cuenta cuál es la capacidad con respecto a los extintores. Los más usuales que vemos en las copropiedades son de 10 y 20 libras, que recordemos son para los extintores multipropósito. En este caso, por tratarse de agua, hablamos de una concentración de 2.5 galones. Adicionalmente, es importante siempre que tanto esta calcomanía con algunas generalidades del componente extintor se encuentre en perfecto estado, como se encuentra esta. Y adicionalmente, que la persona o la compañía en donde se compró el equipo o se recarga el equipo tenga la calcomanía con la información del proveedor y tenga la información correspondiente a cuándo fue cargado, en qué mes, en qué año y cuándo es la fecha de vencimiento del equipo extintor. Eso es fundamental. Y recordemos de que va muy de la mano a que se encuentre en la fecha de utilización vigente y que todos los componentes exteriores y el manómetro
y los componentes de acción se encuentren debidamente correctos. Ya cuando vamos a utilizar el equipo de extintores, como bien se ha realizado con la brigada de control de incendios, es importante siempre accionar, quitar el pin de seguridad. Este pin va a quedar colgando, no se nos va a perder porque precisamente tiene un anclaje a la manija de transporte. Rompemos el rosario y básicamente lo que nosotros hacemos es que se puede accionar con la manija de acción y se pueda realizar un correcto utilización de la manguera y la corneta con efecto barrido, direccionándolo al punto central del incendio, de tal manera que vamos accionando, tenemos siempre nuestra pierna dominante en el manejo del extintor y vamos haciendo el efecto barrido, se llama así, de tal manera que no nos enfoquemos solo en el punto central, sino también en el área circundante, que es el punto de mayor concentración de calor en el momento del incendio. Básicamente todos los extintores se manejan de igual forma, tienen los mismos componentes y tienen las mismas características para verificar. Es por eso que con esta parte damos finalización a lo que tiene que ver con la apropiación conceptual de nuevamente recordar las clases de fuego, que nuevamente recordemos cuáles son las partes del extintor y que adicionalmente tengamos muy presente cómo debe ser el accionar, la verificación rápida de este recurso y que todos estos extintores y gabinetes se encuentren de manera óptima al momento de iniciar el plan de choque ante un incendio. Recordemos que el gabinete siempre va a contar con un extintor y que adicionalmente el gabinete cuenta con boquilla, manguera para el accionar del agua, tenemos un hacha, tenemos una llave para anclar la manguera a la boquilla, pero por lo general no todas las copropiedades tienen gabinetes. Es por eso que no es el enfoque principal y por lo general los gabinetes suelen ser de manejo del cuerpo oficial de bomberos. Por lo que es indispensable conocer cómo son los componentes, cuáles son las partes requeridas del extintor, cómo es su funcionamiento y que adicionalmente a la capacidad instalada de cada una de las copropiedades se pueda contar con el extintor que hace parte del botiquín de emergencias de cada una de las unidades habitacionales y que los carros que cuenten con equipos extintores también en algún momento puedan apoyar esa capacidad instalada de la copropiedad ante que se llegue a presentar una emergencia. Obviamente siempre recalcándole a la brigada de contraincendios que se debe evaluar muy bien la situación y si es una situación que se puede controlar mientras llega el cuerpo oficial de bomberos se puede realizar. En cambio, si es una situación que representa un alto nivel de riesgo para la población, se debe esperar a que llegue el organismo especializado, en este caso es el cuerpo oficial de bomberos. Nuevamente muchas gracias por la atención prestada y quedamos atentos a cada una de las dudas en el manejo, no solo del extintor, sino adicionalmente en cada uno de los conceptos que hacen parte de la brigada de contra